Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer, su programa confiable de enigmas, espiritualidad, entrevistas, casos que desafían a la razón y en realidad mucho más. Si me pongo a decirles aquí todos los temas de los que tratamos, no termino realmente en los primeros minutos del programa, me extendería bastante. Así que dejémoslo ahí. Y usted, amigos, si quiere enterarse qué otros temas hay, por supuesto tiene que seguirnos a esta misma hora o a hora similar en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com allá en la Ciudad Blanca. También en Radio Los Andes 99.5 y su correspondiente página web en el sur de Lima. En edenex.es, la radio del misterio desde España para el mundo a través de la internet. Por supuesto, también los programas se suben a Misterio Infinito Perú. No se confunda, lo digo un poco más despacio para que lo busque ahí en YouTube. Y si no está suscrito, lo haga. Le dé a clic en ese botoncito rojo de suscribirse y también en la campanita. Misterio Infinito Perú. También algunos programas se suben en Spotify, donde estamos como Reflexiones y Misterios con Fernando. Pero donde sí se suben absolutamente todos los programas y otro contenido extra que espero que sea de vuestro agrado es en Misterio Infinito Perú en YouTube. De eso no le quepa duda. Yo soy Fernando Chapi Martínez y pues vamos a empezar entonces con Misterios al anochecer. Estoy grabando esto en abril de este 2025, un mes donde se conmemoran distintas cuestiones. Por ejemplo, la hazaña de Yuri Gagarin, el primer hombre en salir al cosmos y dar la vuelta a la Tierra. De él se mencionan algunas cosas que pues se han querido tomar como hechos verdaderos, pero no dejan de ser pues propaganda de la época soviética, como el asunto de que él habría afirmado de que estando allá arriba no veía a Dios por ningún lado, pero en realidad se dice que él era un cristiano ortodoxo devoto, por supuesto por estar pues en un puesto de máxima visibilidad y el gobierno soviético en una de sus etapas de mayor represión antirreligiosa tenía que ser discreto Yuri Gagarin a la hora de manifestar su fe, ¿no? Entonces por eso es que no la exteriorizó tanto, pero se dice que esta frase que le atribuyen en realidad puede ser un tema de propaganda en el contexto de esa época, pero no la dijo nunca en realidad. Pero ¿qué habrá sentido él al saberse como el primero de toda una especie, el primero para siempre? Siempre recordado, aunque pasen los siglos y quizá incluso los milenios, que se abren otras lenguas y que la exploración espacial ya no se cuente en planetas, sino en sistemas solares o incluso, quién sabe si en sectores de la galaxia o aún más allá, que se recuerde quién fue el primero que le dio la vuelta en el espacio a nuestro planeta natal, nuestro planeta de origen, la Tierra, un señor, un cosmonauta, que así se les llama a los que son de Rusia y bueno, y antes de la Unión Soviética, un cosmonauta llamado Yuri Gagarin. ¿Qué habrá sentido al haber salido a la inmensidad del espacio? Bueno, esta hazaña se conmemora cada 12 de abril, ya que fue precisamente un 12 de abril, pero de 1961, cuando a bordo de la nave Vostok I, él pues realiza esta primera órbita a nuestro planeta azul. En plena carrera espacial, se dice pues que la Unión Soviética tenía todo para ganarla, pero por distintas cuestiones al final se recuerda más a Estados Unidos porque la meta más ambicionada, la que estaba pues como punto final, punto culminante de esta carrera, era pisar la luna, ¿no? Entonces bueno, esto lo logra Armstrong con
Aldrin y Collins, y es lo que se recuerda en 1969, más o menos 8 años después de la hazaña de Yuri Gagarin, que por supuesto después de lograr esto siguió siendo todo un referente, sobre todo en la esfera del mundo soviético y sus satélites, ¿no? Y bueno, después por supuesto reconocido en todo el mundo, claro que sí. Pero más allá de esta y otras efemérides que hay en abril, el acontecimiento más resaltante, al punto que llega a ser feriado en varios países como el nuestro, es el asunto de la celebración de la Semana Santa, que tiene distintos matices. Nos llegan imágenes, por ejemplo, desde España, sobre todo de la comunidad autónoma de Andalucía, con estas procesiones, con los pasos, con una serie de efigies y bueno, la gente, los cofrades con sus hábitos, unas tradiciones bastante antiguas, pero sobre todo que nos ilustran que la fe cristiana no está del todo perdida como fe viva, y entendemos por supuesto tampoco como tradición del todo en la Europa occidental, al menos no entre grandes sectores, por ejemplo, de países como España, como Portugal, Italia y otros que digamos que el tema del secularismo se ha ensañado más con el mundo protestante, con el norte de Europa, que con la esfera del mar Mediterráneo, que por lo general ha sido siempre más hacia lo católico. Entonces, bueno, vemos las imágenes, realmente nos llenan de mucho interés, ¿no? La del Domingo de Ramos. Estoy grabando esto yo el miércoles santo por la noche, así que seguramente ya en jueves, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección también nos llegarán otras interesantes imágenes. Pero no todo es bonito en el orbe cristiano. Han llegado también noticias de que en pleno Domingo de Ramos, en Nigeria, han sido, y esto desgraciadamente es algo que se ha vuelto muy común, atacados y muertos un gran número de cristianos por organizaciones musulmanas radicales. Y justamente en consonancia con esto, que es una de las grandes tragedias que pues no se les da tanta visibilidad, pero es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, la persecución religiosa que todavía impera en muchos lugares del mundo, y muy especialmente hacia los cristianos, independientemente de si sean católicos, ortodoxos, protestantes u otros. Esto justamente fue también, y me sorprendió mucho, y creo que no solo a mí, materia de un video de un canal de YouTube bastante reconocido por sus análisis sobre geopolítica y sobre en general la actualidad mundial, ¿no? El canal Solo Fonseca. Bueno, yo a Fonseca lo sigo desde hace tiempo, desde que formaba parte de otro canal llamado VisualPolitik. Y si bien pues él no es de hablar de temas religiosos ni nada de eso, y si lo haces pues en un contexto, como digo, geopolítico, de actualidad, dedicó un video justamente que tiene algunos errores, ¿no? Algunos errores en cuanto a cifras, pero en general sí, de cómo el cristianismo está siendo perseguido, está siendo hostilizado en distintas partes del mundo, ¿no? Al punto que se le considera actualmente la religión que es más difícil llevarla en paz como digo, en buena parte para una gran cantidad, millones de personas alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, Fonseca nos cuenta, claro, el tema de lo que ocurre en los países islámicos, lo difícil que es ser cristiano, creyente, en lugares como la India, de lo que no se habla mucho, donde han habido pues ataques de nacionalistas hinduistas, ¿no? Que también el actual gobierno hindú de Narendra Modi pues es de una tendencia para la cual ser hindú, o sea, ser de la India, equivale a ser hinduista y punto, ¿no? Entonces se ensaña con los musulmanes, que son el segundo grupo numéricamente, pero aún les es más fácil enseñarse con los cristianos, que son una minoría más pequeña, por más que los cristianos en la India son mayoría en algunos pequeños estados del noreste, ¿no? Ya colindantes, por ejemplo, con Birmania, actualmente llamada Myanmar, que justamente también es otro de los países de los que habla Fonseca en ese video, ¿no? Que hay el gobierno, que en realidad es una dictadura, se ensaña pues con los grupos minoritarios, ya sea étnicamente, religiosamente, no solamente con los musulmanes rohingyas,
a los que obligan a huir, que de eso sí pues habla bastante la prensa, sino también con los cristianos que están en grupos étnicos como los Karen y otros más. Y bueno, hay todo un tema y justamente no solo es el Estado en el caso de Myanmar, sino también población civil radicalizada, en este caso lo más inesperado, ¿no? Que son budistas, porque generalmente en Occidente tenemos la idea de que los budistas pues son todos muy pacíficos, pero la verdad es que cualquier religión, cualquier también ideología política, ya seas de derechas, de izquierdas, si te interesa la política, o ya seas musulmán, cristiano, hinduista, budista, lo que sea, dentro de la esfera de las religiones, tiene un potencial para volverse radical y por ende ser peligroso, ¿no? Pero obviamente en algunas religiones e ideologías políticas son más proclives que el resto a hacerlo, y esto lo demuestra no solo la historia, sino la actualidad del presente, el momento presente, ¿no? La actualidad global. Por eso sorprende el tema de los budistas, pero bueno, hay todo un tema ahí que ya lo querrán explicar de otras maneras más suavecitas seguramente los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Sobre todo los de ciertas tendencias progres, pero lo cierto es que existe esta persecución. Y bueno, esto es lo que nos está comentando Fonseca. Yo les sugiero que vayan a su canal, a Solo Fonseca en YouTube, y vean ese video del cristianismo. Ahora, cuando me refería a errores, básicamente es porque él confunde a veces lo que es ser católico con el cristianismo en general. Como todos sabemos, el cristianismo es la religión que tiene distintas divisiones, tiene distintas vertientes que se han ido formando y separándose, ramificándose a través de los milenios, de los 2 milenios y desde que Jesús estuvo aquí con nosotros en la tierra y en los siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice que en el mundo hay un 33% de católicos, lo cual no es así. Hay un 33% aproximadamente de cristianos en general. Los católicos serán entre un 17 o 19%, pero para que te sume el 33 es porque también pues estás incluyendo a los protestantes, ya sea los protestantes históricos como los neoprotestantes, o sea, las iglesias de mayor crecimiento en lugares como América Hispana y también el África subsahariana, ¿no? O sea, los pentecostales y otros similares, ¿no? De tendencia más carismática, más emocional, que son más que iglesias nacionales, son iglesias relativamente pequeñas, algunas mega iglesias también hay, ¿no? Pero bueno, digamos que son más locales y por eso es más fácil que se extiendan, se expandan, porque no responden a una autoridad jerárquica de la que tiene que depender toda una burocracia, todo un asunto para que recién te autoricen a hacer algo, ¿no? Como en el caso de la Iglesia Católica o de alguna otra iglesia grande, ¿no? Entonces, bueno, estábamos incluyendo en ese 33%, como digo, a los católicos, a los ortodoxos, a los protestantes, tanto históricos como los neo, y muchos otros, ¿no? Y bueno, de ahí sigue por supuesto el Islam y así en otras religiones, el ser no religioso que en algunos lugares está aumentando, en otros no, en otros está disminuyendo, básicamente porque están entre las poblaciones que tienen natalidad más baja, pero lo cierto es que sí, bueno, hay todo este tema con el cristianismo. Ahora, también hay otro asunto con el cristianismo y estoy tocando el tema justamente porque estamos en el contexto de la Semana Santa, es por eso que estoy hablando de esto, aprovecho. Y resulta que a finales de marzo de este año, un país del que no se suele hablar, un país que quizá algunos conozcamos porque nos gusta la geografía o lo hemos visto en algún documental sobre cuestiones, como digo, pues pueden ser de la naturaleza o pueden ser de antropología. Bueno, Papúa Nueva Guinea. Si yo les digo a ustedes que ubiquen Papúa Nueva Guinea en un mapa, así que tenga las divisiones estatales pero no los nombres, estoy seguro que la mayoría no lo lograría, se confundiría. Bueno, es un país que ocupa la mitad oriental de la isla conocida como Papúa o como Nueva Guinea, cualquiera de los dos nombres, que es una isla pues que está dividida, como digo, la parte occidental pertenece a Indonesia y la oriental es un estado independiente que en su tiempo fue una parte de colonia alemana, luego pasó a ser colonia británica, pero pasó a depender de Australia también, porque justamente está ahí.
está en ese límite entre lo que podemos llamar Asia sudoriental y Oceanía, ¿no? O sea, entre Indonesia por un lado, inmediatamente al sur están Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, además Papúa Nueva Guinea, el país con mayor número de lenguas, de idiomas en el mundo. Esto tampoco se suele saber mucho, ¿no? Hay grupos humanos que han permanecido aislados los unos de los otros. Tampoco es que el país sea enorme, pero ocurre porque su geografía es muy intrincada, muy diversa. Entonces hay los valles repletos de vegetación tropical que están casi incomunicados con los otros valles que están a tan solo unos pocos kilómetros más allá. Las poblaciones pues eran por lo general autosostenibles con los recursos que podían ya sea tomar del medio ambiente o también cultivar, producir. Entonces esto lo que ocasionaba era una alta diversificación de lenguas que no se podían, pues no eran inteligibles entre sí. Aún así, digamos que hay 3 idiomas que son oficiales en Papúa Nueva Guinea: el inglés por la colonización británica, el Hirimotu y el Tok-Pisin, que son básicamente lenguas o lenguas francas, ¿no? O sea, son como una especie de idiomas criollos o pidgins entre lenguas locales con inglés. En el caso del Tok-Pisin está más basado en el inglés, en realidad es como un inglés simplificado y criollizado, que sirven como para que la gente que tiene distintas lenguas maternas pueda entenderse entre sí, ¿no? Es bien interesante, es un país muy rico en muchos sentidos. Lamentablemente pues también tiene problemas como un independentismo en una de sus islas llamada Bougainville, que causó una serie de asuntos de conflictos armados bastante fuertes en años anteriores. Hay varios asuntos, pero la cuestión es que Papúa Nueva Guinea es con todo uno de los países a los que el cristianismo llegó después, porque si bien fue ya avistado a lo lejos por portugueses y españoles, en general la colonización por parte de Occidente con fuerza recién ocurrió más o menos en el siglo XIX, y es ahí cuando también empiezan pues las labores misioneras de protestantes y de católicos. Actualmente pues hay más protestantes que católicos. Sin embargo, en general, la población que se identifica como religiosa y como cristiana de alguna denominación llega pues, algunos dicen al 97%, en otros casos dicen que es el 98% o el 99%, o sea, la casi totalidad. Y esto pues sorprende bastante. Prácticamente cuando hacen estos censos en ese lugar, nadie dice que es ateo, agnóstico o estas cosas que saltan tanto en Occidente, ¿no? Cuanto más avanza la secularización, ¿no? Se dicen que son creyentes y todo esto. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora sí para centrarnos a fines de marzo? Que por una mayoría de 80 votos a 4, resulta que los parlamentarios de ese país decidieron de manera pues contundente que se va a denominar en la Constitución a Papúa Nueva Guinea como una nación cristiana. O sea, en el sentido no de que se vayan a prohibir las otras religiones que pueden haber, porque para variar, como en otras partes del mundo, también estaba leyendo que por ahí hay algunos misioneros musulmanes que ya están queriendo convertir personas, o bueno, también en algo llegar al secularismo. Bueno, hay de todo, no dicen que no quiere decir que van a condenar a los que no sean cristianos de alguna denominación, sino que básicamente el fundamento de las leyes, las normas, las cuestiones legislativas van a tener en buena medida su base en el ordenamiento preexistente, pero también en las normas tradicionales del cristianismo, en lo que dice la Biblia y todo ello. Incluso que la propia Constitución, pues, no sé si ya menciona o va a mencionar explícitamente al Dios cristiano trinitario, ¿no? O sea, al Padre de los cielos, a Jesucristo, Jesús de Nazaret, y al Espíritu Santo, ¿no? Como el fundamento, como aquello en lo que se, van a tomar como una fuente, ¿no? Como una inspiración a la hora de legislar. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Porque en este mundo en el que cuando hablamos de naciones que se
digamos así, se constituyen como oficialmente de una religión, solemos entender esto más que nada en la esfera del Islam, pero resulta que ahora Papúa Nueva Guinea pues ha dado este paso, que para algunos es una cosa genial, para otros lo ven como una cosa terrible. Yo estoy a favor. Yo pienso que si es que ha habido esa mayoría tan contundente de 84 y al parecer la mayor parte de la población está de acuerdo, pues excelente, ¿no? Pero no es el único caso de una nación actual que se identifique como cristiana en su ordenamiento. Pero antes de pasar a esos otros países, no quiero olvidarme de mencionar que en Papúa Nueva Guinea hay un día feriado que es el 26 de agosto y que no se repite en ningún otro país, y es el Día Nacional del Arrepentimiento. Y ustedes dirán, pero ¿qué es esto? ¿Es por alguna guerra? No, bueno, lo que pasa es que tiempo atrás el gobierno de ese país declaró los 26 de agosto va a ser un feriado nacional, va a ser un día no laborable, un día de descanso, pero en el que se insta a la población a que ore a Dios, entendidos al Dios cristiano, ¿no? Pidiéndole perdón por los pecados y utilizando como lema justamente eso, que Dios, pese a lo que sea que hagamos, siempre está dispuesto a perdonar. Una iniciativa bonita, interesante. Sorprende que en estos tiempos parta no de repente de una iglesia, no de un movimiento ciudadano de creyentes practicantes, sino del propio Estado, pero bueno, ahora lo curioso es que dicen que en Papúa Nueva Guinea las iglesias protestantes, que son mayoría, estaban todas de acuerdo con el asunto de que se declare una nación cristiana ese país constitucionalmente, pero los que se mostraban vacilantes, seguramente están más secularizados, o se han puesto un poquito como que progres, eran los obispos católicos, porque empezaban con las ideas de la pluralidad y todo esto, ¿no? Entonces bastante curiosa la deriva que ha tenido, no digo la Iglesia Católica en su conjunto, pero sí ciertos sectores digamos, del alto clero, ¿no? Que parece que están más plegados a ideas secularistas que cristianas en muchos casos. Pero bueno, en fin, pasamos entonces a otros países que también son declarados cristianos en su constitución. Primero, vamos a continuar en Oceanía, porque de ahí vamos a pasar a África también. Nos encontramos entonces con una monarquía constitucional poco conocida en Occidente, pero que, de acuerdo a su constitución, es cristiana. Se definen también como un país cristiano, una nación cristiana. Y no solo eso, sino que algo que nos puede resultar curioso es que declara esa misma constitución que en Tonga el día sábado es un día sagrado, es un día que debe ser observado, basándose evidentemente en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la corriente del cristianismo que domina en Tonga? Es el metodismo, y concretamente el metodismo wesleyano, es decir, una denominación muy específica es la que tiene pues una posición central en la vida de esa nación. Y después un tercer país también de Oceanía es Samoa. Bueno, ustedes recordarán, si les gusta la geografía, que hace años se hablaba de Samoa Occidental en contraposición a la Samoa Americana, ¿no? Quiere decir que, bueno, Samoa es un conjunto de islas, la mitad están bajo dominio estadounidense y las otras conforman un estado independiente. Ese estado independiente pues después dejó el occidental y ahora son simplemente Samoa. Y en 2017 realizaron una enmienda en su constitución para declarar de forma explícita que Samoa es una nación cristiana y que el cristianismo es la base oficial del Estado y, como digo, de su ordenamiento jurídico, normativo y todo ello. Pero yo les mencioné que también íbamos a pasar a África. Y es que en África hay un país del que tampoco se habla mucho, que es Zambia, cuya constitución declara que es una nación cristiana, aunque a la par reconoce la libertad religiosa. Y pues esta declaración fue hecha por el presidente Frederick Chiluba en 1991 y bueno, incorporada, como decimos, en la Constitución. También hay menciones al cristianismo en otras
normas, en otras constituciones, en el África subsahariana fundamentalmente, como en Namibia, en Lesoto, y lo mismo también en otros continentes, ¿no? Pero no declarando al país explícitamente como nación cristiana, como se ocurre, como digo, en el caso de Tonga, Zambia, ahora Papúa Nueva Guinea y Samoa. Es algo bastante interesante sobre lo cual reflexionar en este contexto de Semana Santa. Ahora, si hablamos de Europa, o mejor dicho, del límite entre Europa y Asia, hay dos países que se mencionan al cristianismo de una manera muy central también dentro de sus ordenamientos, que son en este caso Armenia y Georgia, dos de los países. En el caso de Armenia, el primer país que en el año 301 después de Cristo declara al cristianismo como la religión oficial del Estado, ¿no? Entonces son cositas que es bastante interesante, como digo, repasarlas en este contexto. Y ya que les mencioné a Zambia, algo que es interesante recalcar es el tremendo avance que ha tenido el cristianismo entre los siglos XIX y el actual, pero sobre todo en el siglo XX, en la zona del África subsahariana, al punto que ahora se considera que el cristianismo sobrepasa al Islam como religión mayoritaria en África, no por mucho, por un 50 y tantos %, ¿no? Y fundamentalmente, como digo, en África subsahariana. Ahora, en el África sahariana, en la zona del Magreb y de Egipto, hay también comunidades cristianas pequeñas en la zona del Magreb, a pesar que fue la religión dominante durante varios siglos, incluso Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, bueno, todo esto, ¿no? El cristianismo que fue muy fuerte en la antigua Cartago, actualmente Túnez, en lo que actualmente es Marruecos también. Había muchos grupos de bereberes que eran cristianos, incluso que hablaban una lengua romance, o sea, derivada del latín. Había todo esto que desapareció después con la invasión musulmana, y bueno, hasta ahora en Egipto sí queda un gran número de cristianos, que para algunos son el 10% o el 14 o 15% de la población, que es, bueno, la iglesia copta, ¿no? Que ahora incluso en estos tiempos hasta tienen misiones en otros países. Hay misiones coptas en lugares como Reino Unido, lugares como Bolivia, también tengo entendido. Incluso aquí en Perú sé que hay una pequeña comunidad copta, ¿no? Es un cristianismo muy original, muy antiguo, y que tiene una tradición monacal muy fuerte, ¿no? Entonces esa es la realidad de África, pero volviendo, para no dispersarme mucho, el cristianismo actualmente es mayoritario ahí. Se dice que esto podría cambiar porque el Islam también registra avances, conversiones y todo eso, y además la demografía les favorece, ¿no? La natalidad, pero bueno, de momento así está la situación. Y ya que estamos hablando del asunto de cristianismo e islam y sus complicadas relaciones, encontré una historia bien interesante. Bueno, ustedes muy seguramente muchos sepan, y los que no, pues les comento, que durante siglos hubo pues esta pugna por quién dominaba lo que en ese entonces era el centro del comercio mundial, las aguas del mar Mediterráneo, ¿no? Que separan a Europa del norte de África y también de la zona de Medio Oriente y de Asia Menor, Anatolia, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas en el mar Mediterráneo a lo largo de los siglos. Ahora ha perdido quizá notoriedad porque ya el ser humano conoce supuestamente todo el planeta. Pero en esos momentos pues había este asunto, ¿no? De que pues estaban los ataques que hacían los piratas berberiscos, o en general digamos grupos musulmanes, contra las costas europeas. Se llevaban miles de esclavos cristianos europeos, que esto tampoco se habla mucho actualmente. Y también es cierto que los europeos hacían lo propio, atacaban en las costas de estas regiones que ya eran para ese tiempo mayoritariamente musulmanas. Entonces había todo un tema, una lucha de poder, que al final eran cosas generalmente de gobernantes, de rivalidades entre élites, religiones, ideologías, pero al final los que terminaban capturados, los que terminaban pagando los platos rotos, eran, como en todo tiempo y en todo conflicto, el pueblo llano. Entonces se dice que cuando los musulmanes hacían estas incursiones, arrasaban pueblos enteros, se llevaban a los hombres como esclavos, a las mujeres peor que eso todavía. Ya ustedes imaginarán
Y en este contexto está la historia que les voy a contar de un sacerdote dominico que después fue conocido como el Beato Antonio Neirot. Se dice que este personaje nació alrededor del año 1423 en la actual Italia. La actual digo porque en ese tiempo no existía Italia como tal. Eso es del siglo XIX. En ese tiempo todavía eran pequeñas ciudades-estado, pequeños reinos, dependencias de otras potencias y más, ¿no? Entonces, cerca de Turín, en la actual Italia, en 1423 aprox nace Antonio Neirot, después beato. Se dice que desde joven Antonio ingresó al convento de San Marcos en Florencia, donde viste justamente el hábito dominico, y su director era Antonino, que después alcanzaría la santidad como San Antonino de Florencia. Así que tenía un gran maestro. Bueno, este San Antonino era el prior en ese momento de ese convento de San Marcos. Antonio Neirot se caracterizó durante su tiempo de formación por ser bastante audaz, bastante despierto, rápido, inquieto, pero más allá de esos detalles no era conocido especialmente porque tuviera un gran fervor religioso, porque su fe estuviera tan construida y fuerte, digamos. Pero ocurre que en 1458, mientras estaba realizando un viaje, Antonio fue capturado por una banda de corsarios que eran pues del norte de África, eran musulmanes bereberes, muy posiblemente, quienes lo llevaron como esclavo hasta Túnez, ni más ni menos. Durante el tiempo que estuvo en cautiverio en ese lugar, no sabemos si porque se convenció o porque lo estuvieron presionando, que era muy probable, para librarse quizás de algún castigo o de la propia esclavitud. Bueno, la cosa es que Antonio, no sabemos qué nombre le pusieron, pero abjuró de la fe católica. Comenzó a estudiar el Corán, comenzó a traducir el Corán, se convirtió al Islam. Digo lo de que no sé qué nombre le pusieron porque cuando se convierten al Islam pues se pone un nombre musulmán, generalmente en árabe. Qué nombre se habrá puesto no lo sé, pero se integró tanto en esas creencias que incluso se dice que contrae matrimonio con una mujer que no era una mujer, digamos, del pueblo llano, sino una mujer influyente en la sociedad musulmana, alguien que tenía pues digamos una educación importante y también medios económicos, bienes y propiedades importantes. Así que estaba bien situado Antonio Neirot. Pasó de ser pues un cautivo, un esclavo, a tener pues esa posición. Todos lo conocían sin duda en Túnez. Sin embargo, se dice que poco después recibe unas noticias que habían llegado unos mercaderes genoveses a comerciar por ahí, y ellos le dicen, ¿no? Le refieren, ¿sabe qué? Ha muerto Antonino, el que era prior del convento de San Marcos, es decir, quien fue su maestro en Florencia. Dicen de que este hecho a Antonio Neirot le chocó tanto, no sabemos si un sentimiento de culpa, la añoranza o el dolor de haber perdido a un maestro espiritual tan importante, que además tuvo un sueño en el que se le aparecía a Antonino. Entonces él dijo, el sueño, y ahora me cuentan esto es una señal que me llama quizá a volver a mi antigua fe, que es exactamente lo que hizo. Tuvo un profundo dolor de corazón y arrepentimiento por haber apostatado. Decidió hacer algo riesgoso, algo que equivalía quizá a perder la vida en ese contexto, como es renunciar al Islam y volver al cristianismo, en este caso al cristianismo católico. Entonces se dice pues que Antonio Neirot había guardado, escondido por algún lugar como un recuerdo, ¿no?, su antiguo hábito dominico, con el que seguramente lo habían capturado, y se presentó con este hábito ante las autoridades musulmanas y les dijo en su cara, reniego del Islam y he vuelto al cristianismo católico. Obviamente hacer esto era su sentencia, porque se dice que una multitud enfurecida se abalanzó sobre él, lo lapidaron, le hicieron muchas cosas terribles, obviamente acabaron con su vida, y luego, como una forma de
vejación post-mortem, su cuerpo fue arrastrado por las calles de Túnez. En virtud a esto es que después, cuando llega la noticia, por ese intercambio que había de ideas y de gentes entre Europa y África, pues cuando llega la noticia a Italia y todo, bueno, al final ahora es el beato Antonio Neirot. Una historia conmovedora y que pues viene a colación de estos difíciles desencuentros que hay pues a veces entre una y otra fe, sobre todo entre las dos más dominantes en el mundo actual, como son el cristianismo y el islam. Y otra cosa más, ¿por qué es que también he traído a colación el tema de Antonio Neirot? Porque la fecha de su martirio, la fecha del final de su vida, también es una efeméride de abril, porque él, no digo fallece, sino que acaban con él un 10 de abril de 1460. Como ya les dije, en Túnez, al norte de África. Pero ya que estamos haciendo este programa, que en buena parte está tratando sobre las fechas que estamos conmemorando, ¿no? Semana Santa. No sé exactamente si el programa se va a transmitir todavía en el transcurso de la misma o inmediatamente después, pero vamos a estar todavía en esa atmósfera, ¿no? ¿Qué recordamos el Domingo de Ramos? Hasta en rima me ha salido. Bueno, el Domingo de Ramos, obviamente la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Se le llama de Ramos porque una parte de los habitantes lo esperan con grandes gritos de celebración, hosanas, también peticiones, loándolo como un profeta, y de distintas maneras pues que eran festivas. Evidentemente era un recibimiento propio de un gran personaje, quizá incluso de un rey. Hay todo un simbolismo en el hecho que Jesús haya decidido ingresar a esa ciudad, la capital del mundo judío de ese entonces, donde estaba el templo además, pues no en un caballo, como esperarían muchos que entre pues el Mesías, la idea del Mesías guerrero, ¿no? No sobre quizá pues un gran animal, incluso preparado para la guerra y él vestido seguramente con lujosas. No, nada de eso, sino que él elige lo más humilde, que es un pequeño burrito, un asnito. Y bueno, ingresa, hay todo este tema y nos llama a reflexión lo que ocurre el Domingo de Ramos, donde todos están con las palmas y todo ello que hasta ahora se significa generalmente en los exteriores de las iglesias. Lo que pasa es que pues estas mismas personas que habían estado el domingo, como digo, vivándolo, loándolo, jurando que confiaban en él y que lo amaban, eran quienes tan solo unos pocos días después, el jueves seguramente y el viernes peor aún, habían estado pidiendo directamente que liberen a Barrabás, que era un delincuente, y que mantengan no solamente encerrado, prisionero a Jesús, sino que directamente que acaben con su vida. Es un episodio que pues está narrado, por ejemplo, en la Biblia, todo lo que hay, que incluso al parecer Pilatos como que dudaba y quería soltarlo, pero había mucha presión de la sociedad judía. De por sí la provincia romana de Judea era bastante difícil de gobernar y de mantener tranquila, entonces en lugar de ganarse seguramente un conflicto con la élite sacerdotal de los judíos y bueno, en general una serie de cosas, pues Pilato dijo, bueno, ya que él se declaraba inocente de la sangre y que los propios judíos eran quienes decidieran, ¿no? Y al parecer, pues según nos narra la Biblia, fueron los que pidieron la crucifixión de Jesús, las élites, me refiero, sacerdotales de ese tiempo. Entonces, no solamente fueron estas élites, como digo, sino también la propia población que estaba ahí lanzando gritos y pidiendo que acaben con él. Y como digo, muchos de ellos seguramente fueron los que unos días antes habían estado
un poco más y proclamándolo como el nuevo rey. Esto nos habla mucho de lo voluble que es la naturaleza humana. Esta es toda una enseñanza para nuestros tiempos, ¿no? O sea, de que no debemos confiar ciegamente en otras personas, menos aún cuando están en la masa, ¿no? La masa que es tan manipulable, porque lo mismo apuntan hacia un sentido y después apuntan hacia el sentido contrario. Entonces, solamente hay que confiar plenamente en Dios, que puede ser en algún Dios en particular que nosotros creamos, y en nosotros mismos, por supuesto que sí, aunque hasta nosotros mismos a veces traicionamos nuestras formas de pensar y todo, ¿no? Así que hasta eso con cautela, siempre dejar todo en manos de Dios. Y pues esto es lo que nos enseña, ¿no? Y en el caso pues del Jueves Santo, del Viernes Santo, es la pasión, la muerte de Jesús, pero a veces se dice que los cristianos cometemos el error de quedarnos en el Viernes Santo y no darnos cuenta que hay un sábado de gloria y un domingo de resurrección, en el sentido de que la gran esperanza del cristianismo es justamente la de ese último día, que Jesús venció la muerte y que actualmente está vivo y es el gobernante de nuestro universo. Es quien pues es nuestro camino hacia Dios, el camino, la verdad y la vida, como él mismo dijo, ¿no? Entonces hay que tener esa esperanza siempre presente y no quedarnos solo en el espectáculo cruel y doloroso de su muerte. Otros textos por ahí nos dicen incluso que esto fue tan marcante a nivel del universo, y estoy hablando del libro de Urantia, que incluso en otros mundos, en otros planetas, se le conoce a la Tierra como el planeta de la cruz, ¿no? Porque es el único lugar donde al parecer ocurrió algo así, que a un enviado de Dios, en este caso al propio Hijo de Dios para nuestro universo, pues se le dio ese trato de asesinarlo, ¿no? Por la sociedad de ese entonces. Entonces, bueno, como digo, no hay que quedarse solo en esto, sino también en la resurrección y en entender que igual, si tenemos esa fe, nosotros cuando fallezcamos y todo, pues tendremos también cuerpos no plenamente materiales, sino cuerpos más perfectos y gloriosos, tal como lo tuvo Jesús cuando resucita. Entonces hay toda una enseñanza que hay que sacar de esto, y por supuesto también está el aspecto cultural, todas las procesiones que se hacen, todas las conmemoraciones. Al principio del programa hablé un poco así grosso modo de lo que hay en países que son muy sorprendentes, como el caso de España, sobre todo Andalucía, pero aquí en Perú también hay distintas procesiones en ciudades, sobre todo como Ayacucho, donde es realmente sorprendente, es hermoso. Yo todavía no he ido a verlo, pero uno de estos años es una deuda que tengo conmigo mismo, una deuda espiritual, que ir en una Semana Santa a Ayacucho de todas maneras, ¿no? Es increíble, las iglesias, en general las procesiones, bueno, también en Lima, en Arequipa, en todas partes, incluso en pequeños pueblos del Perú se vive bastante esto. Y como digo, pues hay todo un simbolismo, es una etapa para reflexionar. Hasta hace unos años, yo me acuerdo pues cuando era niño, allá por los 90, había el asunto de que los medios de comunicación, ¿no? los canales de televisión pasaban exclusiva o casi exclusivamente películas que todos conocemos, como La vida pública de Jesús y otras dedicadas a la fecha, ¿no? O incluso documentales que a mí me gustaban mucho, que eran más de tipo creacionista en realidad, que apuntaban a temas como que había las pruebas supuestamente 100% infalibles de que los restos del arca de Noé estaban en lo alto del monte Ararat en Turquía, o supuestas pruebas del diluvio, bueno, a tono con lo del arca de Noé, o de que la Tierra tendría solo unos miles de años, ¿no? Y no los miles de millones que la ciencia sobradamente ha probado. Entonces esto era muy muy bonito de ver, ¿no? Y también las emisoras de radio lo que hacían era, no todas, pero muchas, dejar de pasar, digamos, la música movida habitual, y ponían ya sea música clásica o música instrumental o baladas, ¿no? Algo más tranquilo, al menos como digo el Viernes Santo, como para unirse a esa conmemoración que es más de luto, es más de dolor, ¿no? También la costumbre de no comer carne, por lo menos no carnes rojas, otros lo extendían a todo tipo de carne, ya sea durante todos los viernes de Cuaresma o por lo menos el Viernes Santo o los días de la Semana Santa. Entonces hay este tipo de costumbres que a veces uno dice, pero ¿y por qué? Pero es que en realidad tienen un sentido dentro de la tradición católica
en particular y cristiana en general, ¿no? Bueno, católica en particular porque por lo general estas cosas pues son más de la Iglesia Católica Romana, de las iglesias ortodoxas, aunque también es cierto que el anglicanismo y ciertas iglesias protestantes históricas de una u otra manera lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, básicamente lo que representa es una forma de abstenerse, porque pues justamente en Viernes Santo, al ser pues la crucifixión de Jesús de Nazaret, pues estamos hablando de su carne, su cuerpo físico y su sangre. Entonces abstenerse de carnes rojas, digamos, en representación de eso, ¿no? Es bastante interesante y, como digo, es una de las etapas del año que para mí son más significativas, quizá incluso más que la Navidad, que ya me agrada bastante de por sí, porque en el caso de la Navidad, pues claro, estamos celebrando, recordando el nacimiento de Jesús, que es pues igual un acontecimiento que marcó un antes y un después hasta en el calendario que utiliza la mayor parte de la humanidad. Pero en el caso de la resurrección del domingo, pues es un acontecimiento aún mayor, porque al final todos nacemos, pero del único ser humano que se sepa como hijo de Dios que era, que también resucitó, es pues el propio Jesús de Nazaret. Misterios al anochecer. Una de las ceremonias que me parecen más bonitas, más conmovedoras dentro de la Semana Santa es la que ocurre en la noche, es la vigilia, aunque bueno, al menos en las iglesias que conozco no es algo que dure toda la noche y la madrugada, que creo que sería incluso más bonito, dura menos, dura 1 o 2 horas por ahí, ¿no? Y la dinámica con la que se realiza pues varía según, me imagino, cada parroquia, ¿no? Pero bueno, en el templo al cual yo acudía hace muchos años, en Lima, pues era que más o menos a las 7 de la noche la iglesia estaba totalmente a oscuras y la gente iba ingresando con una vela. Al final, pues las velas se encendían representando, y al final la luz del templo se encendía, la luz eléctrica, representando la resurrección de Jesús después de esa noche oscura en la que posiblemente de aquellos a quienes nuestro Señor había manifestado que resucitaría el tercer día, pues seguramente muy pocos mantenían la fe, mantenían la esperanza de que eso pudiera realmente ocurrir, o no le entendieron, pensaron que estaba hablando en símbolos, en parábolas, que era algo figurado, porque cuando se había visto que un ser humano resucitara entre los muertos. Claro, también está el tema de Lázaro, ¿no? Que Jesús lo resucita, pero bueno, él aclara que no es ese tipo de resurrección la que él va a tener. O sea, Lázaro es como que su cuerpo físico, como el que tenemos todos aquí en este mundo material, fue reconstituido, reanimado, pero en el caso de Jesús era que él mismo se iba a devolver la vida, y después, como se vio, pues él retorna en un cuerpo glorioso, en un cuerpo que no tenía ya ninguna de las necesidades ni problemas que todo cuerpo humano puede tener, limitaciones ni nada, ¿no? Aquello que nos espera, como dije hace rato, a nosotros tras el sueño de la muerte. Entonces, es ese tema, ¿no? Esa expectativa, esa esperanza en los corazones cuando está la noche más oscura, aquella noche en la que Jesús había muerto, de la que también se cuentan distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los evangelios apócrifos está el evangelio de Nicodemo, en el cual se relata el supuesto testimonio de dos personajes, Carino y Leucio, quienes aparecen ante la sinagoga, ante la reunión, para testificar que ellos, primero que nada, han resucitado, porque eso también dicen que al parecer cuando Jesús resucita, no solamente es él, sino que saca de los infiernos a un gran número de seres humanos que estaban ahí aprisionados. Y eso es justamente lo que cuentan, testifican Carino y Leucio.
que ellos habían estado pues en lo más profundo de los infiernos y que ahí habían dos entidades, ¿no? Estaba el diablo propiamente dicho y otro personaje al que llaman la furia. Y estos están particularmente nerviosos porque se dan cuenta que alguien, que un poder supremo está llegando y que les va a arrebatar a todos esos seres humanos que desde el inicio de los tiempos, desde el pecado original de los padres Adán y Eva, tienen aprisionados ahí. Bueno, hay todo un tema. Resumiendo, es Jesús que desciende a los infiernos, como incluso lo dice el credo que suelen rezar los cristianos, ¿no? Los católicos y otros, ¿no? Que descendió a los infiernos y de ahí subió a los cielos para estar a la derecha del Padre y desde ahí volverá a juzgar a vivos y a muertos, ¿no? Pero en este caso es como que vuelve Jesús, pero cuando vuelve, digamos, a nuestro mundo es llevándose a todos aquellos que estaban ahí de Adán en adelante, incluso santos, incluso varones y mujeres de Dios, ¿no? Los arrebata de los infiernos y bueno, que sigan su tránsito, su camino hacia el Padre de los cielos, hacia el paraíso. Y es una escena bastante interesante, es muy impactante cómo está relatado en ese Evangelio de Nicodemo, que está por ahí incluso disponible en internet en alguna página, escrituras.tripod.com era, me acuerdo, que tiene muchísimos años, desde que yo era adolescente está esa página, esperemos que nunca desaparezca, ¿no? Donde hay otros textos también de estos que no forman parte del canon bíblico, pero nos dan una idea de cómo pensaban los primeros y no tan primeros cristianos, y quién sabe si también hay ahí semillas de verdad. Entonces es este asunto, ¿no? Ese ambiente de sábado de gloria o sábado santo, ¿no? Jesús desciende a los infiernos, asciende al cielo a reunirse con su Padre, pero de ahí dice: yo he prometido resucitar, así que volveré a la tierra. Y es ahí cuando en el amanecer del sábado al domingo, pues un cuerpo reconstituido que no tiene nada que ver con el anterior aparece en el sepulcro. Y su manifestación, su salida es tan gloriosa que, según qué fuente, los soldados romanos que estaban custodiando o bien salen espantados o terminan desmayados o algo pasa, pero es increíble, nunca antes visto el poder que emerge en total gloria de esa tumba, ni más ni menos que el gobernante de nuestro universo, Jesús de Nazaret, que pues se presenta ante distintos testigos, primero ante las mujeres que habían ido a, pues de alguna manera, ver que no se hubieran llevado el cadáver de la tumba, algún profanador o algo que pudiera haber pasado, y al principio no lo reconocen, posiblemente porque su nuevo cuerpo, su cuerpo glorioso, estaba todavía de alguna manera, o ya sea por las condiciones lumínicas de ese momento tan temprano en la mañana o por algún otro motivo, es como que su cuerpo todavía quizá estaba de alguna manera conformándose y no lo reconocen al inicio. Después sí se dan cuenta de que se trata de Jesús de Nazaret, aunque también está el episodio cuando Jesús se aparece a estos seguidores en la ruta a Emaús, ¿no? Conocido ese pasaje en el que no le reconocen en todo el camino, están conversando, están hablando y solo le reconocen cuando hace el gesto a la hora de estar para comer con ellos, de partir el pan. ¿Cómo es que no reconocen a Jesús? Porque su cuerpo glorioso, dicen algunos, estaba como en una forma distinta, estaba conformándose, no era totalmente claro en sus facciones, tan igual al Jesús que habían conocido en la carne, el Jesús mortal, ¿no? Entonces hay mucho que reflexionar al respecto. Es una fecha muy interesante y, como digo, la ceremonia potente, poderosa del sábado de gloria, con las velas, con las luces apagadas. Muy bonitos recuerdos tengo de esa ceremonia, sobre todo de cuando era adolescente. Ahora, algo mucho más poderoso es lo que se da en Oriente, en el Santo Sepulcro. Se dice que pues de la nada emergen unas llamas de fuego, un fuego distinto a cualquier otro, un fuego que no quema. Hay videos en la internet de cómo los cristianos de esos lugares, o los que van,
pues tocan ese fuego en sus primeros minutos de aparecer, que se va repartiendo entre las velas de los asistentes y no se queman. Es un fuego que parece más de naturaleza espiritual y que se dice, que se verifica que se enciende por sí solo sobre lo que la tradición indica que ha sido la tumba de Jesús de Nazaret. Le llaman la luz sagrada o el fuego sagrado, y también se dice que el día que este fuego no se encienda, el día que este milagro no ocurra, porque se le asume como un milagro, pues sencillamente es porque las cosas van mal. Bueno, van mal para el mundo como lo conocemos, porque posiblemente es que ya se acerca algo que sería el supremo bien, que es la venida de Jesús de Nazaret en gloria y poder a nuestro mundo. Bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Que es el final del sistema de cosas que conocemos y la construcción de uno nuevo, ¿no? De un nuevo mundo, un mundo en luz, en vida plena. Y justamente respecto al Santo Sepulcro es que viene la noticia con la que voy a cerrar el programa de hoy. Es una noticia que no está en un medio sensacionalista, no se trata pues de simplemente una especulación, sino que está ni más ni menos que en la nada cristiana National Geographic, que titula en un artículo de arqueología: descubren un antiguo jardín bajo el Santo Sepulcro, lo que confirmaría el relato bíblico. Las excavaciones que se están llevando a cabo bajo el edículo de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, lugar donde la tradición sitúa la tumba de Cristo, han sacado a la luz restos de semillas y polen de 2000 años de antigüedad. Esto es escrito por J.M. Sadurní, especialista en actualidad histórica, y además es bastante reciente. Esto ha sido, yo estoy grabando esto el 16 de abril y esto ha sido publicado ayer, 15 de abril. Bueno, voy a pasar a leer. Como si hubiera sido cosa del destino, a falta de unos días para la llegada de la Semana Santa, una noticia acerca de las últimas horas de Jesús acaba de ver la luz. En la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, construida en el año 335 por el emperador romano Constantino I, y que según la tradición es el lugar donde fue crucificado y enterrado Jesucristo, un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento sorprendente. Según los registros históricos, durante la construcción, la iglesia constantiniana, los obreros descubrieron una tumba, y que muchos identificaron como la de Jesús, y para aumentar aún más el misterio, en ese mismo lugar los arqueólogos descubrieron recientemente una base circular de mármol bajo el edículo, es decir, el santuario que alberga la tumba, que será analizada con más detenimiento para determinar su origen. Las últimas excavaciones llevadas a cabo bajo el edículo, dirigidas por Francesca Stassola, profesora de arqueología en la Universidad La Sapienza de Roma, han confirmado el hallazgo de un antiguo jardín con olivos y vides, que podrían datar de hace unos 2000 años. Falta la datación final por radiocarbono. Según Stassola, esto ha podido saberse por los restos de semillas y polen hallados que sugieren el uso agrícola de esa zona entre el periodo en que el lugar fue usado como cantera y la época romana, cuando adquirió un uso funerario. ¿Se confirma entonces el Evangelio de Juan? Bueno, este hallazgo coincide notablemente con el versículo bíblico del Evangelio de Juan 19:41, el cual menciona una zona verde entre el Calvario y la tumba de Cristo. Dice así: en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no se había puesto a nadie. Las excavaciones que comenzaron en 2022 son las más extensas realizadas en la iglesia del Santo Sepulcro en casi 200 años y se enmarcan en un proyecto de restauración mucho más amplio y que ha sido aprobado por las 3 comunidades religiosas que administran la iglesia: el Patriarcado Ortodoxo, la Custodia de Tierra Santa, es decir, la Iglesia Católica, y el Patriarcado Armenio, y autorizado por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Además del sorprendente hallazgo del jardín, el equipo de arqueólogos ha encontrado diversos objetos datados en la Edad de Hierro: cerámica, metales, vidrio, lámparas de aceite y muros bajos de piedra que separaban las parcelas de los jardines. Documentan tanto la ocupación de la zona como la presencia de creyentes y peregrinos. El objetivo de esta excavación es obtener más información sobre esta importante zona de Jerusalén, afirma Stassola. Aunque ahora los trabajos se han visto detenidos,
Debido a la llegada de peregrinos cristianos con motivo de Semana Santa y Pascua, está previsto que una vez finalizadas las celebraciones, el equipo de Stazola reanude las excavaciones bajo el suelo de la iglesia y se utilicen tecnologías de última generación como el mapeo 3D y el georradar para reconstruir digitalmente el lugar. Imagínense, amigos, en una fecha tan importante, en una fecha tan significativa para el cristianismo, como es la Semana Santa, justamente se da esta noticia, ¿no? Nuevas confirmaciones sobre que la tradición podría estar en lo cierto. Quizá ese es efectivamente el lugar donde yacieron los restos de nuestro Señor Jesucristo y donde además también se dio ese milagro, el más grande de todos los tiempos, el más grande que jamás habrá, que es el de su resurrección. Donde también hay otro tema, que es el de... ¿no? Se asume que ahí, por la energía quizá que despidió su cuerpo o incluso la que causó la resurrección en sí, queda grabada su imagen en la tela que lo cubría, la tela mortuoria, y eso sería pues lo que actualmente se denomina como la sábana santa o el santo sudario que está en Turín y que conforma uno de los grandes enigmas de la arqueología. Durante los años muchos no creyentes, algunos incluso directamente con malas intenciones, han intentado hasta desvirtuar resultados científicos, han tratado de meter en la cabeza de la gente que se trata de una reliquia falsa, pero es muchísimo más lo que se va descubriendo y que al parecer pues se trata de uno de los objetos más maravillosos, de un auténtico testigo físico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hasta se ha creado una disciplina, como se le suele llamar la síndone, la sindonología, para estudiar, como digo, la sábana santa de Turín. Muy posiblemente, yo estoy totalmente convencido de que es así, la tela que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero eso ya sería otro tema. Además, también en Misterios al Anochecer hace tiempo hemos hablado sobre el particular, así que si quieren ver ese programa está en Misterio Infinito, pero en YouTube también. Por supuesto, no todo es bonito en Tierra Santa en esta época. Recordemos que está el conflicto entre el Estado de Israel, que está atacando Gaza cada vez más. Quizá ya la prensa no está haciendo tanto énfasis en esto en las últimas semanas, pero eso continúa. Y no es solamente un asunto de judíos contra musulmanes y viceversa, musulmanes contra judíos, sino que también en esa tierra, como digo, hay una importante minoría cristiana que antes era mucho más grande y que justamente se vio obligada a huir a través de las décadas hacia Occidente y a otros lugares, porque se encontraban en el fuego cruzado entre estas dos facciones religiosas e ideológicas, el Estado judío y digamos la población de religión musulmana que se identifica como Palestina y que quiere su Estado en ese lugar, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso porque ahorita no estamos para hablar de política. Yo tengo mi posición muy clara al respecto, eso sí, pero como digo, hay una imagen muy fuerte que vi hace unos días de una familia cristiana que estaba celebrando en Gaza, ¿no? Donde seguramente sus antepasados han vivido desde los mismos tiempos de Jesús o incluso antes, y están entre los primeros cristianos del mundo, celebrando el Domingo de Ramos frente a los restos de lo que fue su iglesia destruida por los bombardeos israelíes, ¿no? Imagínense cómo está la cosa. También por ahí vi alguna noticia de cómo se estaba prohibiendo la entrada de determinados grupos de peregrinos de Semana Santa. Recordemos que en el Estado de Israel Semana Santa pues no es una fecha festiva oficial, porque pues es un estado que no está basado en el cristianismo. Se está impidiendo este tipo de cosas y de esto se habla muy poco, ¿no? ¿Por qué se habla poco? ¿Porque hay intereses políticos? ¿Porque hay temas ideológicos? Yo creo que sí, yo creo que por ahí va la cosa. En fin, un fuerte abrazo, amigos, que estén pasando una buena, o hayan pasado, si lo escuchan después, una buena Semana Santa. Dios los bendiga y pues yo soy Fernando Chapi Martínez y esto es Misterios al Anochecer. Nos estamos escuchando. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.